Se cuenta que hace muchos años vivía una bruja aquí en Galeana, Nuevo León. Las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio iban a buscarla para que les ayudara. La bruja las llevaba al río y ahí les ayudaba a deshacerse de sus hijos. Después la bruja ahogaba a las mujeres que quedaban con sus almas. El lamento de la Llorona, historia de terror. Un día la bruja simplemente murió y todas aquellas almas que la bruja tenía, almas de mujeres que habían matado a sus hijos, se liberaron y se encarnaron en un solo ser. Un ser cuyo destino sería vagar por toda la eternidad llorando en busca de los hijos que habían sido asesinados. Ciertamente, no es una historia muy conocida fuera de Nuevo León, pero esa historia es la base de la anécdota que voy a relatar. Siempre he vivido en Galeana. Este municipio está conformado por casi 300 pueblos diminutos y comunidades pequeñas. Yo viví en la localidad que funge como cabecera municipal. Si uno camina más o menos como 1,5 kilómetros en dirección noreste, se va a encontrar con el pueblo de La Medialuna. Ese pueblo está prácticamente abandonado. De hecho, si no me equivoco, tiene menos de 50 habitantes. Pero eso no es necesariamente malo, pues la naturaleza que tiene el pueblo es muy llamativo, sobre todo el río y sus corrientes. Cuando tenía más de 3 años, yo solía ir mucho a esa zona con mis amigos a pasar el rato, ya sabes, caminar, meterse al agua, subirse a los árboles, cosas de esas. En una ocasión se organizó una especie de fiesta ahí en La Medialuna. La verdad no recuerdo de quién fue la idea. Lo que sí recuerdo es que mis amigos y yo fuimos en grupo, como siempre. La fiesta estuvo muy loca. Yo terminé yéndome a otro lado con Nadia y Omar, hacia el mismo con Lucía. No fue nada especial ni ninguna de esas cursilerías. Simplemente éramos 4 amigos que queríamos pasar bien. ¿Y por qué correr riesgos con un desconocido? En fin, luego de un rato nos volvimos a reunir en la fiesta. Ya era algo tarde. Iban a ser las 2 de la mañana. Las chicas hicieron estar cansadas y ya querían volver a casa, así que salimos de la fiesta y comenzamos a caminar de regreso al pueblo. Tardamos casi media hora en llegar a la casa de Nadia. Después nos dirigimos a la casa de Lucía, que estaba a menos de 10 minutos. Cuando llegamos nos invitó a pasar. Su padre no estaba, ya sabes. Mi amigo Omar y yo salimos de la casa de Lucía como a las 4 de la mañana. No tardamos en darnos cuenta de que la noche estaba extraña, diferente. Había demasiado silencio, un silencio sepulcral. De pronto ambos pudimos escuchar gritos y lamentos. Eran desgarradores y parecían ser emitidos por una mujer. Nos asustamos y entramos en alerta. Un doloroso llanto se unió a ese ruido tan espeluznante. Omar dijo que tal vez alguien estaba atacando a una mujer. Sugirió que debíamos averiguar de dónde venían los gritos para ver si podíamos ayudar o algo. Inmediatamente me negué. Yo estaba bastante asustado y como excusa dije que quizás solo se trataba de una mujer que estaba en labores de parto. Omar inmediatamente descartó lo que dije, pues me recordó que su madre era partera y él conocía bastante bien los sonidos de una mujer cuando está dando a luz. Insistió en que sí o sí íbamos a ver de una mujer que estaba siendo atacada o algo peor. No sé cómo, pero me convenció de seguir el rastro de aquellos lamentos. Conforme nos fuimos acercando, los gritos dejaron de sonar como gritos y ahora sonaban más como llanto, algo así. Insistí varias veces para que nos alejáramos, pero Omar estaba decidido y yo no lo iba a dejar solo. Finalmente, cuando llegamos a la orilla del río, los lamentos se detuvieron y nuevamente todo fue cubierto por un silencio abrumador. Era demasiado extraño. Claramente algo no andaba bien. Entonces, a lo lejos, pudimos ver a una mujer. Estaba caminando muy lentamente hacia nosotros. Sus ropas parecían trapos viejos y sucios. No recuerdo haber visto los pies, pues su vestido roto la arrastraba. Inmediatamente caí en cuenta que se trataba de la Llorona. Así salimos empujones de ahí. Cuando estábamos a mitad de pueblo, nos encontramos con doña Sabina. Ella estaba sentada en una mecedora afuera de su casa, en la banqueta.
Nos detuvimos y le dijimos que era mayor, que se metiera, pues la Llorona andaba cerca. Doña Sabina se rió de nosotros. Luego nos dijo: muy jovencitos para andar metiendo con las muchachas. Así deberían de ser jovencitos para todo. Omar y yo nos volteamos a ver confundidos. Doña Sabina nos pegó con su bastón y luego nos dijo que entráramos a su casa antes de que la Llorona nos encontrara. Ella fue a la cocina y nos trajo un tortilla con sal a cada uno. Doña Sabina se sentó y nos preguntó si teníamos novia, a lo que respondimos que no. Yo no entendía a qué venían sus preguntas. Luego preguntó que quién de nosotros había embarazado a una muchacha. Me quedé frío que nos explicara a qué venían esas preguntas, pues no sabíamos nada. Doña Sabina nos dijo que la Llorona sabe cuando una muchacha acaba de quedar embarazada. También sabe cuándo esa futura madre no tiene pensado ser madre. Dijo que la Llorona, como venganza, se lleva al papá de esa criatura que no nació y que después se lleva a la que no quiso ser madre. Ambos nos quedamos en silencio. Doña Sabina movió la cabeza de un lado a otro y luego dijo que alguna de nosotros estaba metido en serios problemas. Nos dijo que lo mejor era que no saliéramos hasta el amanecer. Ella fue a su cuarto y nos dijo que podíamos dormir en las hamacas que ella tenía en la sala. Oscar me preguntó por Nadia y yo le dije que no, que era imposible. Entonces entendimos que se trataba de Lucía. El problema era que no sabíamos quién de los dos era el papá. No pudimos dormir el resto de la noche. Temprano por la mañana, doña Sabina nos invitó al desayuno. Aprovechamos para preguntarle si se podía hacer algo para tranquilizar a la Llorona. Nos dijo que la respuesta era obvia. Era tan sencillo como que el bebé naciera sano y salvo. Terminamos de desayunar en silencio. Antes de irnos, agradecimos a doña Sabina por su hospitalidad. Omar y yo no sabíamos qué hacer. No parecía muy prudente ir a casa de Lucía y decirle que estaba embarazada. Y mucho menos podíamos decirle que tendríamos que tener el bebé porque de lo contrario, la Llorona se la iba a llevar junto con alguien de nosotros. Acordamos que iríamos cada quien a nuestra casa a dormir un rato y nos encontraríamos en la casa de Nadia después de mediodía para contarle lo que estaba ocurriendo. Cuando llegué a mi casa, mi madre estaba esperándome del otro lado de la puerta. Me recibió con una cachetada y me preguntó dónde había pasado la noche. Le dije que la idea era llegar temprano, pero que se nos apareció la Llorona y que doña Sabina nos había dejado quedarnos en su casa. Mi madre también había escuchado los estruendosos lamentos de la Llorona, así que me creyó. Le dije que no había dormido, pero no pude descansar, y luego iría a recostarme a mi cuarto. Antes de la 1 de la tarde, Omar y yo llegamos a la casa de Nadia y contamos todo. Ella estaba preocupada por el embarazo de nuestra amiga y también por cómo se lo íbamos a decir para que no nos recordara mal. Nadia nos dijo que ella nos ayudaría a hablar con Lucía. Cuando los tres, sus padres aún no estaban, lo primero que hicimos fue preguntarle si ella también había escuchado a la Llorona, y respondió que sí. De hecho, dijo que había estado merodeando la casa. Lucía estaba muy asustada, pues dijo que detrás del velo de la Llorona no hay ningún rostro. Nos contó que pudo verla frente a frente y que dijo que la Llorona le había dicho que si no quería ser madre, que no terminara el embarazo porque si lo hacía, la Llorona se la llevaría junto con alguien de nosotros. Omar y yo nos vimos a la cara. Ella dijo que no sabía qué hacer y que estaba muy asustada. Lucía dijo que nos fuéramos y que no volviéramos a su casa, que no quería saber nada de nosotros. Al día siguiente, mi madre me preguntó por qué había estado tan callado y por qué no había salido de mi cuarto. Le dije que estaba enfermo y que no quería salir. Mi madre no me creyó y me obligó a salir. Entonces le dije que estaba muy asustado porque la Llorona había estado merodeando el pueblo y que doña Sabina nos había dicho que si Lucía no quería ser madre, que no terminara el embarazo, porque si lo hacía, la Llorona se la llevaría junto con alguien. Lucía cometió a Flor. ¿Cómo le iba a explicar a sus padres? ¿Qué iban a pensar de ella? Su vida había dado un giro de 360 grados solo por pasar una buena noche. No consiguió calmarse y dijo que no estaba sola, que sin importar nada, continuaría con nosotros. Mantuvimos el secreto hasta que pudimos comprobar clínicamente que estaba embarazada. El día que lo supe, mi Omar y yo respondimos por el bebé. No quería saber quién era el padre. Lucía estuvo ahí con ella cuando llegó el momento de contarle a los padres de Lucía. Lucía me invitó a unirme para lejos y nunca lo volvimos a ver.
Por fotos sabemos que está bien y que el niño también está bien. Las cosas por nuestro pueblo volvieron a ser las mismas después de eso. Afortunadamente, nunca he vuelto a ver a La Llorona, pero sí la he podido escuchar resonar por el pueblo, y me pongo a temblar de miedo y angustiado. Cito literalmente las palabras de una medium que es amiga de la familia. Cada persona en la Tierra está acompañada de un espíritu el cual puede ser agresivo, pasivo o inquieto. Ellos saben que no podemos verlos, pero siempre hay un límite que es sobrepasado. Es así como quisiera contarles una serie de experiencias que hemos vivido en casa, tanto mis padres, hermanos y yo. Entre todas las cosas que nos han sucedido, quizás varias de ellas sean irrelevantes y otras más sean a considerarse. Pero en definitiva, son 3 de ellas las más densas que nos han venido a pasar. Y algo me dice, y mucho temo que esto seguirá ocurriendo, pues aún seguimos viviendo en esa casa. Una casa en la que somos vecinos de un cementerio. Nuestra familia ya ha vivido allí muchos años. Me atrevo a decir que quizás más de 20 años. Y sería ridículo decir que nunca nos ha pasado algo. Nos ha tocado ver que la loza se mueve por sí sola, que las cortinas de la cocina se mueven por sí solas sin necesidad de alguna ventisca de aire, o la que mi mamá siempre cuenta a las visitas, la ocasión en la que ella salió de bañarse y la mecedora se encontraba moviéndose por sí sola y además la televisión encendida. Sin embargo, de varias cosas que nos han venido a pasar entre todos, se decidió que, por el momento, son 3 los sucesos más inquietantes, de los cuales les compartiré cada una como nos pasó en casa. Trataré de contarles las historias de la más tranquila a la más inquietante para nosotros. Cuando yo era muy chico, a mí me gustaba mucho levantarme muy temprano los sábados por la mañana. Aprovechaba que todo mundo estaba dormido para ver la televisión o jugar videojuegos. Y precisamente una mañana me levanté antes de las 6 de la mañana. Sabía que era muy temprano para ver caricaturas, así que decidí jugar videojuegos. Me acerqué al televisor para encenderlo y bajarle el volumen casi de inmediato para que no despertara a nadie. Como se trataba de un televisor de los viejos, era necesario darle vuelta a una perilla para ubicar el canal donde se sintonizaba la señal de la consola. Sí resultaba ser un ruido que llamaba la atención, sobre todo cuando todo estaba en silencio, debido a que cada vez que girabas la perilla, el sonido que hacía sí resultaba ser incómodo. Procuraba hacerlo con el mayor silencio posible y bajaba el volumen al nivel más mínimo o en silencio por completo. Ya por fin, cuando lo lograba, me sentaba sobre el sillón para jugar. Yo sabía que a los pocos minutos mi hermano, que sigue de mí, se sentaría a mi lado observándome jugar, situación que me esperaba que sucediera de forma habitual. Me encontraba justamente en un nivel del juego complicado cuando sentí detrás mío la presencia de mi hermano. Siempre me preguntaba, ¿qué estás jugando? En ocasiones no le decía nada, pues no me quería desconcentrar, pero en otras le respondía con tranquilidad. Y esa ocasión solo escuché que se había parado detrás mío. Podía escuchar su respiración y incluso mi cabello de la nuca se movía por el aire fuerte que salía de su nariz. Inclusive llegué a pensar que acababa de correr, pues se oía muy agitado. Como me estaba desconcentrando, decidí ponerle pausa al juego y decirle a mi hermano que se sentara. Y al darme vuelta, no había nadie a un lado mío. Yo estaba muy seguro de que había percibido con claridad la presencia de mi hermano. Me levanté del sillón y me fijé por detrás pensando que quizás me estaba haciendo una broma y se estaba escondiendo de mí. Pero no había nadie. Miré hacia los lados del sillón y tampoco. Pensé que quizás se había escondido en la cocina. Dejé el control del videojuego en el sillón y fui a revisar tanto en la cocina y el comedor, pero no había nadie. Fue cuando escuché que alguien le quitaba la pausa a mi videojuego. Me molesté y le grité a mi hermano diciéndole que no era justo. Yo me encontraba jugando primero. Y al llegar a confrontarlo al sillón, el control se cayó desde lo alto. Pareciera que alguien invisible lo estaba cargando y justo al momento en que yo llegué, lo había soltado. Se me puso la piel de gallina, pero cuando pensé que ya sería todo lo raro que pasaría, el televisor comenzó a cambiar de canal sintonizando los demás canales. Yo solo veía cómo la perilla giraba hasta que se detuvo en un canal sin señal con pura estática. Y en eso,
El volumen se comenzó a subir por sí solo, hasta que se volvió un ruido insoportable. Siendo honesto, yo no quise ni hacer el esfuerzo por bajarle el volumen. Dejé todo como estaba y corrí a mi habitación. A los pocos minutos escuché que alguien caminaba por la sala para apagar el televisor. Pensé que seguramente se trataba de mi padre y que me regañaría por estar jugando tan temprano y dejar el televisor encendido a tan alto volumen. Sin darme cuenta, me quedé dormido nuevamente. Cuando llegó la hora de levantarme, mi madre nos pedía que fuéramos a desayunar, y yo ya estaba pensando en de qué manera explicarle a mi padre lo que había sucedido y que no pretendía despertarlos. Para cuando todos estábamos reunidos en la mesa, le pedí perdón a mi padre diciéndole que no sabía qué pasaba con la televisión. Él, muy extrañado, me dijo que no sabía de lo que yo estaba hablando. Así que le conté todo lo que había pasado y curiosamente todos coincidieron en que sí habían escuchado el televisor encendido a muy fuerte volumen y que incluso se habían imaginado que mi padre o madre lo habían apagado. Pero ellos dos coincidieron en que en ningún momento se levantaron de la cama. Muchos años pasaron después de ese suceso fuerte que pasó conmigo. Mi hermana ya se encontraba en secundaria y nosotros en preparatoria. Por lo tanto, era ella quien primero llegaba a casa de los 4 hermanos. Siempre era la misma situación cotidiana. Mi hermana llegaba aproximadamente a las 3 de la tarde. Tocaba la puerta y mi madre abría. Comían juntas y al cabo de un par de horas llegábamos los demás. Y siempre ya tarde-noche mi padre llegaba de trabajar. En ocasiones, mi madre se quedaba dormida y mi hermana tenía que insistir en tocar la puerta. Y ya en un caso extremo, le marcaba por teléfono a la casa. Y cierta ocasión mi hermana nos comenta que justo cuando abrió el cancel de la puerta de la cochera, tuvo una sensación muy extraña que le quitaba hasta las mismas energías. Tuvo que sentarse antes de tocar la puerta, pues sentía el estómago revuelto. Tomó un poco de aliento y llamó a la puerta para que mi madre le abriera. Sin embargo, no le contestaron. Nuevamente insistió, pero el resultado fue el mismo. Se imaginó que quizás se había quedado dormida, por lo que optó por llamar a la casa. Ella podía escuchar cómo sonaba el teléfono de casa mientras que ella marcaba, pero no había nadie que le contestara. Y cuando estuvo a punto de colgar, alguien descolgó el teléfono. Mi hermana se sintió aliviada por un instante, creyendo que por fin mi madre se había despertado, pero del otro lado de la línea no hablaba nadie. Solo se escuchaba el mismo ruido del ambiente. Saludó para ver si alguien le contestaba, pero no fue así. Quizás se había cruzado la línea, se dijo a sí misma, pero si ese hubiera sido el caso, ¿por qué dejó de sonar el teléfono de la casa? Optó por colgar y volver a marcar. Solo esperó unos segundos y al tercer timbre que escuchó dentro de la casa, nuevamente habían descolgado la línea. Definitivamente había alguien dentro de la casa, pero no sabía de quién, o quizás de qué se trataba. Al cabo de un par de minutos, mi madre llegó de la calle con el mandado. Mi hermana corrió a decirle que alguien estaba dentro, pero mi madre le comentó que eso no era para nada posible, pues no tenía ni 5 minutos que se había retirado por unas cosas a la tienda y todo estaba con llave. Al abrir la puerta, mi hermana se dirigió a donde estaba el teléfono de la casa. Se encontraba descolgado. Pareciera que alguien lo había dejado así. Quizás esto último que les contaré fue de lo primero que sucedió apenas mis padres cuando recién habían comprado la casa y mi hermano la mayor tenía unos cuantos meses de edad. Mi padre se encontraba en el taller que había improvisado hasta el patio de la casa. Se encontraba trabajando en una silla que mi madre le había encargado para el bebé. Cabe mencionar que el taller se encuentra hasta el final de la casa, por lo que si uno requería hablarle a alguien que estuviera allí, era necesario gritarle o ir directamente. A lo que mi padre trataba de mantenerse siempre atento por si mi madre le hablaba, y fue cuando escuchó perfectamente que le llamaba. Dejó de hacer las cosas colocándolas en la mesa de madera, y cuando llegó con mi madre para preguntarle qué se le ofrecía, ella negó haberle llamado. Él mencionó que claramente escuchó que le gritaba por su nombre, pero nuevamente negó con la cabeza lo sucedido. Mi padre pensó que quizás se trataba del eco de los vecinos, pues las casas de alrededor se conectaban por los patios traseros, pero cuando regresó a su taller, ¿cuál sería su sorpresa que se encontró con 3 clavos insertados en la mesa de madera? Pareciera que alguien lo había hecho con tanta rabia que todos estaban chuecos y mal clavados. Entonces, tanto era su cansancio que no se dio cuenta de en qué momento se había quedado dormido. Mi padre dice que no sabe cuánto tiempo pasó cuando empezó a sentir bastante calor e incomodidad. No pudo acomodarse y decidió ir ya a dormir al cuarto con mi madre, y cuando abrió los ojos frente a su cara,
y a escasos centímetros se encontraba el rostro de una mujer que le observaba dormir. Al principio mi padre estaba desorientado, pues no comprendía si era un sueño o alguna pesadilla, pero conforme fue adquiriendo conciencia de dónde se encontraba y que aquella mujer no le quitaba la cara de encima, él se hizo a un lado para alejarse de ella, y cuando recobró la compostura y miró hacia dónde estaba, pudo ver que se alejaba hacia el patio aquel ser que en un abrir y cerrar de ojos se desvaneció en la oscuridad. Mi padre corrió rápidamente con mi madre y la despertó para pedirle socorro. Él se encontraba bastante alterado a lo que mi madre nos contó ya tiempo después. Hoy en día se ha hablado sobre la idea de vender la casa y de mudarnos lejos de allí. Por fortuna, hemos llegado a conocer a una medium, quien se volvió una verdadera amistad para la familia. Ella nos apoyó mucho en ir a revisar la casa y comentarnos sobre lo que ocurría o sobre lo que sospechábamos. Y lo que nos comentó fue algo que nos dejó perplejos a todos. He aquí lo más importante que nos comentó. Cada persona en la Tierra está acompañada de un espíritu, el cual puede ser agresivo, pasivo o inquieto. En la gran mayoría de las veces, nos respetan y ellos saben que no podemos verlos. Sin embargo, hay ocasiones en que el límite es sobrepasado, y eso no se puede controlar. Aquellos espíritus están allí para que sean escuchados u orientados, pues aún tienen asuntos pendientes que no los dejan descansar. También nos dijo que las casas cercanas a panteones era algo común que pasara este tipo de situaciones. Pero, curiosamente, la energía que manifiesta la familia los atrae. Por ello nos llegó a recomendar el uso de veladoras en todos los cuartos. Esto con el fin de que buscaran una luz a la cual llegar y no se concentraran en nosotros. Ciertamente al principio me parecían patrañas, pero conforme pasan cosas y suceden situaciones a las que no les haya aún una explicación, más me convenzo de que apenas es el principio de muchas situaciones más. Gracias por leerme. Experiencias compartidas por un suscriptor que vive a un costado del cementerio del Panteón de San Andrés.